Entonces vamos a ver formularios. Primero, en Angular existen dos tipos de formularios. Primero están los formularios activos y los otros son los formularios orientados a template o formularios de plantillas, se puede decir. Primero los formularios de activos. Los formularios de activos proporcionan acceso directo y explícito al modelo de objetos de formularios subyacentes en comparación con los formularios basados en plantillas. Son más robustos, son más escalables, reutilizables y probables. Si los formularios son una parte clave de su aplicación o si está utilizando patrones de activos para crear su aplicación, utiliza formularios de activos. Entonces los formularios de activos, en resumen se puede decir, como recordarán, en un componente tenemos tres archivos, ¿no? El HTML, el TS y la parte de estilos, puede ser CSS, .sas, etcétera, ¿no? Entonces los formularios de activos se manejan más que todo, en resumen, desde el TS, y los formularios orientados o basados en plantillas se manejan en el HTML, podemos decir. Entonces eso sería la gran diferencia que hay, pero como estamos viendo ahora, los formularios de activos son más escalables y pueden ser más reutilizables y probables. Entonces, de nuevo, los formularios de activos se manejan desde el TS, de nuestro archivo, desde cualquier componente. Desde el TS vamos a manejar. Mientras el formulario orientado a plantilla va a ser en el HTML, se puede decir. Entonces, ahora sí veamos qué son los formularios orientados a plantillas o basados en plantillas, o en inglés, Template Driven Forms. Los formularios basados en plantillas se basan en las directivas de la plantilla, en sí en el HTML sería nuestro, para crear y manipular el modelo de objetos subyacente. Son útiles para agregar un formulario simple a una aplicación, como un formulario de suscripción a una lista de correo electrónico. Son fáciles de agregar a una aplicación, pero no tan escalables como los formularios activos. Se tienen requisitos de formulario basados Si tiene requisitos de formulario muy básicos y una lógica que se puede administrar únicamente en la plantilla o desde el HTML, los formularios basados en plantillas podrían ser una buena opción. Entonces, en resumen, ¿qué nos dice aquí? Lo que les decía anteriormente, los formularios activos se manejan desde el TS y los formularios basados en plantillas se manejan desde el HTML o el template, como lo llama aquí, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia, y también la gran diferencia sería que los formularios de activos son más escalables, más robustos, tienen más cosas que los formularios de plantillas. ¿Por qué? Porque ellos, formularios activos, usan un módulo propio de Angular, que ya lo vamos a ver después, que nos da muchas opciones para manejar el formulario desde el TS. Mientras en formularios basados en plantillas, solo vamos a utilizar la directiva que ya conocemos, ¿no? Del ng-model. Al ng-model le pasamos una variable ts, y con eso, en base a variables de ng-model, podemos controlar un formulario. Entonces, más o menos a eso se refiere a los formularios basados en plantillas. Todo se puede manejar desde el HTML, mientras en los de activos desde el TS. Entonces, los formularios de activos serían para algo más, para formularios más fuertes, se puede decir, más que necesiten escalar, que necesiten ser más robustos. Pero los formularios de plantillas podemos usarlo cuando tenemos formularios simples. Por ejemplo, al agregar un nombre a una base de datos, puede ser un formulario simple porque vamos a necesitar una caja de texto nada más, ¿no? Entonces, los dos tipos de formularios funcionan. No siempre tenemos que utilizar los formularios de activos o los formularios orientados a plantillas. Depende el formulario que tengamos. Si es un formulario complejo, es mejor utilizar formularios de activos, y si es un formulario simple, es mejor utilizar formularios basados en plantillas. Vamos a hacer ejemplos y vamos a darnos de cuenta de esto. Ahora quería hacer un ejemplo ya para crear mañana ya implementar nuestro servicio post o el put o el delete. En base a los formularios que podemos hacer ahora como un borrador, podemos dejarlo listo para implementar mañana. Voy a ver, un formulario ya lo tengo claro, sería el formulario para agregar producto, y el otro formulario voy a ver cuál puede ser, y lo podemos hacer uno con cada tipo, uno con
formularios de activos y el otro con formularios orientados o basados en plantillas. Ya una comparación. Primero, en formularios de activos son explícitos creados en el componente de la clase, o esto sería en el TS, ¿no? Se manejan desde el TS. En formularios orientados a template o basados en plantillas, son implícitos y usan directivas, ¿no? La directiva ngModel que les estaba diciendo, lo que hemos avanzado del contenedor banana o ngModel, o ambas direcciones, o two ways en inglés, ¿no? Entonces, en el formulario de activo se maneja desde el TS, y en el formulario por plantilla se maneja con directivas, el ejemplo de ngModel, ¿no? Y esto se lo hace en el HTML directamente. ¿Qué más? La estructura sería del formulario de activo es estructurado e inmutable, mientras el formulario orientado a template no es estructurado y puede mutar. Esto quiere decir que, por ejemplo, en formularios orientados en plantillas podemos definir 10 variables en el TS y enlazarlo con el ngModel, o 20, ¿no? Más o menos se refiere a eso, que puede mutar, no siempre está definido. Mientras en un formulario desactivo hay que definir una hay que definir una clase, hay que crear una clase form builder, por ejemplo, o for control. Entonces ya no es mutable tan libre como en el formulario orientado a template, se puede decir. Esto es más estructurado, el formulario desactivo, porque se necesita declarar clases del módulo de force module, ¿no? Que vamos a ver, o del Reactive module. Entonces esto está más estructurado, y esto no es tan estructurado porque solo manejamos directivas en el HTML. Esto es síncrono. En formularios de activos es síncrono porque a través del TS controlamos el HTML de nuestro formulario, mientras en los formularios orientados a templates es asíncrono, porque podemos colocarle contenedor banana en ngModel. Entonces funciona de manera en tiempo real, ¿no? Al escribir una letra ya sabemos que la variable ha cambiado. Entonces se refiere a eso, que es asíncrono. Se puede decir, en los dos caminos, ¿no? Ya. Y la validación se hace por funciones en formularios de activos, y en formularios orientados a templates se hace mediante directivas. En sí, lo mismo, ¿no? El ngModel, que lo vamos a ver después, esto mediante directivas, porque hay que utilizar para validar variables locales, que ya hemos hecho unos ejemplos, ¿no? Hace 2 clases, creo, variables locales en Angular. Ya les expliqué esa vez qué es una variable local, y vamos a usar eso, precisamente eso hemos avanzado para que podamos entrar a esta parte también. Esa vez hicimos un ejemplo de variables locales para usar el else en el ngIf, pero ahora eso vamos a utilizar igual porque nos va a servir mucho. Ya también en Angular tenemos clases predefinidas. Por ejemplo, si una caja de texto está ya se puede ser visitado, o ya han dado clic, o ya la han hecho touch en caso de celular, si lo están abriendo con celular, se activa una clase ngTouch. Y el otro sería, si no está tocado, si no está visitado, sería onTouch. Y tenemos otras clases, el dirty, que sería que nos dice que ha cambiado, la caja ya tiene algún dato escrito, y si no tiene ningún dato escrito se pone en ngPristine. Son clases predefinidas de Angular que nos da exclusivamente para formularios. Y las otras clases ngValid y ngInvalid, cuando una caja le das restricciones a una caja de texto, por ejemplo que sea numérico o que sea requerido, y si es válido va a aparecer ngValid, y si no es inválido va a aparecer ngInvalid. Y estas clases de Angular predefinidas que tenemos aquí pueden ser modificadas, depende de ustedes, ¿no? Si quieren modificar el estilo para la clase ngInvalid, que en este caso que no sea del formulario, porque un formulario entero puede tener 10 cajas, pero el formulario entero puede ser inválido. Entonces, al decirle ngInvalid, pero no para el formulario, le estamos diciendo para que sea independientemente de eso. Entonces podemos dar estilos customizados, como se dice, ¿no?
Ya, entonces eso más de las clases, vamos a utilizar estas clases también de propias de Angular que ya vienen con el framework. Luego, primero veamos un ejemplo de formularios de activos. Como les decía, los formularios de activos se controlan desde el TS. Entonces aquí vemos, este sería el TS, ¿no? La clase. Solo que aquí está unido, está simplificado en un solo archivo. Esto sería el TS. Y para hacer un formulario de activo, por ejemplo, un input, aquí tenemos un input text. Hay que usar la directiva form control de Angular. Esto nos da automáticamente cuando importamos el módulo de Angular, de Forms Module o el Reactive Module, que vamos a verlo después en el ejemplo. Entonces, a través de esta directiva, nosotros le damos una variable que nos creamos en el TS. Por eso les decía, esto es más estructurado y es inmutable de formularios reactivos. Tenemos que crearnos un form control de la librería, importamos de la librería principal de Angular, y esto ya lo asignamos a la caja o al select, al check que nosotros queramos controlar, ¿no? Entonces esa es la diferencia. En el formularios activos controlamos el formulario desde el TS, mientras en el formulario orientado a template, que ahora vamos a ver, es distinto, se controla en el HTML. Este es un ejemplo bien básico. Para controlar una caja tenemos que definir un form control, le decimos aquí cuál es el valor por defecto, y esta variable lo asignamos con la directiva form control, nada más ya tenemos acceso a ese input, ya podemos obtener el valor cuando hagamos clic en un botón, etcétera, a través de esta variable control de color favorito. Es un ejemplo básico, lo vamos a hacer ahora. Primero veamos también los formularios orientados a template. Antes, este sería el flujo. Como les decía, se accede al input, al check, etcétera, desde el TS, a través de un form control. Hay que instanciar un form control y a través de eso podemos tener acceso al input, al check, etcétera, que está en el HTML. Entonces, eso nos quiere decir. Y instanciamos, como les decía, lo instanciamos a través de la directiva form control, ¿no? Eso nos quiere decir que aquí se instancia a través de la directiva. Lo creamos aquí en el TS y lo instanciamos a través de la directiva, como vemos aquí. Aquí lo creamos con new form control y aquí lo instanciamos, ¿no? Solo nos quiere decir eso, ese dibujo. Ahora los formularios orientados a plantilla o basados en plantillas. Como les decía, esto ya se puede decir al revés, se controla desde el HTML, se puede decir. Porque en el HTML ya enlazamos directamente el formulario o el input del select a través de ngModel, que sería una directiva. Entonces a través de esto ya enlazamos nuestro valor del input o de cualquier otro tipo de elemento de formulario. Mediante esta directiva ya tenemos acceso. Declaramos una variable, como esto ya hicimos varias veces, ¿no? Ya creo que aquí nadie se va a perder. Nos declaramos una variable y lo enlazamos con el contenedor banana, que nos va a dar opción de modificar desde el HTML o desde el TS, ¿no? Esa misma variable. Entonces esto es lo primordial de formularios basados en plantillas. Controlamos desde el HTML a través de directivas, en este caso el ngModel, ¿no? Y en dos direcciones con el contenedor banana. Y en el caso del formulario reactivo, se lo tiene que hacer instanciando, primero creando, ¿no? un control de formulario y luego enlazando a través de una directiva en el HTML. Con esto se puede ver que es más fácil, ¿no? Parece más fácil el formulario orientado a template, porque lo enlazas con una variable que te creas en un TS y lo enlazas con tu ngModel nada más. Esto es recomendable así como veíamos al principio en formularios simples donde tengamos que mandar un nombre al servidor o tendríamos que llenar dos cajas de texto. Sería un formulario simple que no sea dinámico, que sea estático. Entonces en esos casos sí, no hay que perder mucho en tiempo, entonces se lo puede hacer directamente con el ngModel, ¿no? Pero en formularios de activos ya tiene más, es un poco más, tiene más cosas y tiene muchas ventajas también.
Esto ya es elección de ustedes cuál utilizar, pero los dos nos sirven los dos. En formularios simples podemos utilizar formularios de plantillas, con plantillas o basados en plantillas, y en formularios complejos, dinámicos, etcétera, se puede usar formularios reactivos. Este sería el flujo del formulario orientado a plantilla, que nos dice que el formulario se va a escuchar a través de una directiva, ¿no? En este caso el ngModel. Quiero escuchar esta caja de texto blue, lo enlazo con un ngModel y tengo una variable que está enlazada con ese ngModel y listo. Entonces solo nos dice eso. Podemos solo acceder al control de formulario instanciando vía ngModel, ¿no? Directiva ngModel. Entonces esto no está complicado, está sencillo. También aquí antes de ver más cosas, esto es algo necesario. Primero este hidden no es necesario ver. Esto es lo que nos interesa, esta parte del formulario. Como sabemos, en HTML tenemos la etiqueta form, ¿no? De formulario, donde podemos meter dentro de esas etiquetas 100 cajas de texto o 5 cajas de texto, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿cómo accedemos a todas esas cajas de texto? En formularios. Esto es en el caso de formularios orientados a template. Estamos viendo ahora este ejemplo de formularios orientados a template. Como sabemos, en formularios orientados a template tenemos que controlar desde el HTML, entonces eso estamos haciendo aquí. ¿Cómo hago eso? En formularios orientados a template puedo tener acceso a todo lo que está dentro del formulario a través de una variable local, que esto ya lo saben ustedes. Esto solo es una variable local, es un nombre nada más. Y con esta directiva que está aquí, esta directiva lo asigno a la variable local, y esta variable local ya tiene acceso a todo lo que el formulario está encesando. Y también tenemos en Angular un output o una directiva que en sí está enviando un output aquí propio, que nos dice que envía cuando se hace clic en el botón submit que tiene el formulario. Entonces automáticamente va a entrar a este output y podemos ejecutar cualquier función. Esto vamos a hacer un ejemplo ahora para que no nos compliquemos también, pero lo importante de este ejemplo es que entiendan que podemos obtener todo lo que el formulario tiene adentro a través del ngForm y asignando este ngForm a una variable local. En este caso esta variable local ya tiene todo lo que necesitamos. Vamos a hacer un ejemplo desigual más adelante y con calma vamos a ver. Por último estarían las validaciones. Ya, no hagamos validaciones, al último lo vamos a hacer. Primero hagamos los ejemplos de formulario reactivo y formulario orientado a template. Después vamos a hacer validaciones, y con validaciones ya terminaría la parte de que tenemos que avanzar de formularios. Entonces primero hagamos ejemplos, luego vamos a ver lo demás de validaciones. Ya. Voy a trabajar esta vez con el WebStorm y luego podemos trabajar igual con StackBlitz, no habría problema. Ya. Primero hagamos un ejemplo de formulario basado en plantilla y luego un formulario reactivo. Ya, a ver. Ya, el formulario reactivo lo vamos a hacer luego, pero ese formulario reactivo va a ser para agregar un producto nuevo. Lo vamos a mandar al backend, pero lo vamos a listar para mañana, ¿no? Ahora vamos a hacer un formulario orientado a plantilla, pero tendríamos que hacerlo un formulario cualquiera, solo para ejemplo. Estaba pensando cuál podamos hacer para enviar realmente al backend desde un formulario orientado a template. Tendría que revisar un rato el backend para ver esa parte, pero no. Hagamos un formulario cualquiera para el ejemplo. Luego en formularios activos sí vamos a hacer un formulario para el backend de verdad.
Ya, entonces voy a levantar primero el servidor. Hasta que levante, voy a estar listando esto. Ya. Primero, hasta que levante el servidor. En formularios orientados a plantilla, por ejemplo, yo voy a usar un formulario, tenemos un módulo de login, podemos usar para el login. Sí, lo utilizaremos, este ejemplo lo vamos a utilizar con el login. Vamos a colocar dos cajas de texto en el login que digan email y contraseña. Y esas dos cajas van a ser un formulario orientado a template, así para manejarlo de forma real. Y sí es buena idea porque en cierta forma un login no sería un formulario complejo, no va a ser dinámico, no va a hacer aparecer. Al llenar una caja no vas a hacer aparecer 10 cajas abajo, ¿no? Un login generalmente va a estar definido por dos, por el usuario y la contraseña y listo. Entonces en cierta forma se diría que es un formulario simple, donde lo aconsejable podría ser usar un formulario orientado a template, porque eso es lo que hemos leído, ¿no? La recomendación de la documentación oficial de Angular. Con la experiencia también les digo lo mismo, les puedo decir lo mismo, que es recomendable para formularios simples y para formularios complejos o dinámicos, formularios reactivos. Entonces esto ya levantado. Si entro aquí tengo el login, ¿no? Hago login, le puedo desloguear también. Aquí ya carga con base de datos de Firebase. No queremos ver eso, solo vamos a dedicarnos al login aquí. Después de que haga este ejemplo, ustedes hacen el ejemplo, después vamos a hacer un formulario activo dentro de otra vista de la aplicación que tenemos. Y luego, al último hacemos validaciones igual para cada uno de los formularios, vamos a hacer validaciones y con eso terminamos la clase. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos, creo que vamos a alcanzar para esas 4 cosas. Ahora también para los inputs podemos usar de Angular Material, ¿no? Para no estar haciendo diseño ni nada de eso. Ya. Primero hagamos el ejemplo bien simple y luego vamos a poner Angular Material más. No va a ser complicado esto. Ya. Entonces en la vista de login generalmente voy a tener dos cajas de texto, ¿no? Lo voy a colocar encima de button. Vamos a tener dos inputs que sean de tipo text. Lo voy a hacer bien simple primero. Dos inputs que sean de tipo text, ¿no? El segundo sería password. Lo puedo poner de tipo password para que no se vea lo que estoy escribiendo, ¿no? Directamente aquí. Ya. A ver, lo colocaré dentro de un div. No vamos a dar mucho estilo aquí. Dentro de un div solo le voy a decir style, display, flex y flex direction column. Eso de flex tienen que verlo, es interesante. Y se usa mucho hoy en día, ¿no? Flex, flexbox. Aquí ya está. También, por ahora lo dejaremos así. La cosa es que ya está en columna, ¿no? Ya está en columna como quería. Ya tengo dos inputs, todo normal. Ahora la recomendación en sí lo que nos dice cómo se maneja un formulario orientado a template es mediante variables nada más y con ngModel, ¿no? Entonces puedo crearme aquí dos variables, uno que diga username, puedo dar vacío, y el otro que sea el password, igual puede estar vacío. Ya tengo dos variables en el TS. ¿Y cómo enlazo estas dos variables al formulario que quiero? Solo a través de la directiva ngModel nada más, ¿no? Username y password. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Enlazo con ngModel. Esto de formularios orientados a templates está muy sencillo. Voy a enlazarlo con el contenedor banana para que sean dos direcciones. Esto para que me modifique desde el HTML o desde el TS, ¿no? Esto también después lo podemos cambiar. Vamos a ver ahora. Ya, ngModel, y lo enlazo aquí la variable username, y al otro es la variable password, ¿no?
Aquí si escribo me sugiere automáticamente, y en este caso sería el password, la variable password. Con eso ya está. Aquí nos dice no se conoce el ngModel, es porque no tenemos el módulo importado. Ya primero hasta ahí ya tenemos dos variables. Primero, muy sencillo, dos variables username y password, y lo hemos enlazado directamente con el ngModel a las cajas que queremos o vamos a llenar, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice un formulario orientado a plantilla. Solo enlazamos el formulario a través del ngModel o variables o directivas, ¿no? En este caso ngModel. Ya. Antes de continuar, estos de los módulos. Primero, el componente login lo tenemos en el módulo login module. Para que funcione un formulario basado en plantilla, tenemos que importar el módulo en sí, donde queremos usar, ¿no? En este caso estamos usando en la vista login module, y tenemos el componente login component TS, que ya está declarado dentro del módulo. Entonces, si quiero usar en el módulo formularios, solo tengo que declararlo aquí, y cualquier componente que esté declarado dentro de este módulo de login va a poder usar formularios, en este caso formularios orientados a template nada más. Ya, para formularios orientados a template es la librería Forms Module. Con esto importan en su módulo donde quieren usar formularios orientados a template y lo van a poder hacer. En el caso de formularios activos es otro módulo, ¿no? Es the Active Forms Module. Este sería para formularios orientados a template, y este sería para formularios reactivos. En el ejemplo de ahora estamos haciendo formularios orientados a templates, entonces no necesitamos the Active Form Modules. Después lo vamos a usar en el siguiente ejemplo, pero solo les aclaraba para que no quede dudas de eso. Entonces, para cada tipo de formulario hay que importar su respectivo módulo, se puede decir. Entonces, con esto tiene que desaparecer este error de ngModel, y acaba de desaparecer, ¿no? Con esto ya tengo acceso, mis variables están siendo modificadas y están... El formulario, estoy llenando el formulario, y al mismo tiempo ya tengo las variables que puedo mandar al servidor para loguearme. Entonces, ¿cómo veo esto? Al hacer clic en login, aquí tengo el botón login, que en este caso me navega directamente a page. Esto de page lo puedo borrar, no quiero que navegue todavía. O lo puedo comentar por ahora. Lo comento, me hago otro botón que no tenga navegación para testear lo que estamos haciendo. Lo mismo pero sin navegación, ¿no? Entonces, cuando haga clic a este botón, quiero que ejecute una función del TS, y esa función va a ser onLogin, puede ser sobre login, y esta función tengo que declararlo en el TS, ¿no? Voy al TS, declaro esta función, y en esta función automáticamente ya puedo agarrar estas dos variables y enviar al servidor. Vamos a imprimir directamente console.log, puede imprimir username, dos puntos, igual a variable this username, y la otra variable es password. Voy a hacer dos consoles, password y la variable password. Listo. También, como consejo, les decía, para hacer un código más limpio, hay que poner a cada función que se hagan, coloquen qué va a devolver. En este caso no devuelve nada, entonces es un void. En otros casos, si puedes devolver un string, tienen que colocar aquí, ¿no? Boolean, string, pueden colocar cualquier cosa, y así su código va a ser más limpio, más tipado, ¿no? Como les gusta a algunos Java o C#, es más limpio y más tipado. Entonces, con esto, ¿qué tengo? Al hacer clic, entonces ya puedo rescatar las variables, lo que he llenado en aquí. Por ejemplo, he llenado aquí, he puesto un password de unos, doy clic en login y ya me imprime, ¿no? Esto ya es para enviar al servidor, ya sería. Ya, primero esto está muy sencillo, es un ejemplo muy sencillo. Ahora vamos a hacer lo siguiente, lo que estamos viendo, ¿no? Con variables locales más. Lo de asignar a un formulario. Ya, esto sería una forma, es muy simple. Estoy hablando todas las formas que se puede hacer con formularios
orientados a template. La otra forma sería la siguiente. Estos inputs podemos tenerlo en un formulario, en una etiqueta HTML formulario propia de HTML. Y no tendríamos que usar esto, no sería necesario. Podemos tener acceso a todo lo que contiene el formulario. En este caso contiene dos inputs a través de una variable local, como les decía. Primero este ejemplo lo dejaré comentado. Vamos a hacer dos ejemplos aquí. Esto que sea un ejemplo. Uno muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Y el otro vamos a hacerlo lo mismo, pero con un formulario y con una variable local. Ya, entonces esto sería lo mismo, el mismo ejemplo, pero vamos a usar una variable local para acceder al formulario. Sería form. Y aquí adentro podemos tener 10 cajas de texto, etcétera. Entonces pueden tener formularios largos. Por ejemplo, si tienen 10 cajas de texto, no sé si quieran hacer 10 variables aquí en su TS, 10 variables para asignar cada una a cada caja de texto del HTML. Tal vez podría ser muy largo, ¿no?, de programar, o puede dar flojera escribir variable por variable. En este caso es muy corto, podría ser bueno hacer esto. Y la otra forma ahora lo vamos a hacer. Entonces lo dejamos como estaba, está comentado. Esto lo podemos borrar. Supongamos que solo tenemos inputs simples aquí. Ahora, lo que les estaba indicando antes. Primero tenemos una variable local, como sabemos solo se lo hace con una almohadilla o símbolo de... no recuerdo cómo se llama este símbolo, pero yo lo digo almohadilla. Y le ponemos cualquier nombre que queramos, ¿no? Esto ya sería una variable local. En este caso lo más razonable podría ser, si tenemos en esta vista HTML solo un formulario, le podemos dar el nombre form nada más. Y no va a haber confusión con otras variables locales, a menos que lo pongan a otra variable local mismo nombre. Entonces le podemos llamar form a esta variable local, y con esta variable yo voy a tener acceso a todos los inputs que tiene dentro. Necesito asignar a esta variable local una directiva llamada ngForm. Le asigno a esta directiva ngForm, que es propio de Angular. A través de esto asigno esta directiva o esta propiedad de ngForm, y todo ya lo tengo almacenado en esta variable local. Ya, luego puedo utilizar esto mismo de login. A ver, ya. Este es un botón 1. Puedo tener otro botón que sea login 2, lo pondremos. Login 2 y otra función, onLogin 2 puede ser. Ya. Primero está ahí. Si yo le mando ahora esta variable local a esta función, esta variable local ya contiene todos los inputs que puede ver aquí. Entonces hagamos eso, solo le envío esta variable form aquí en el método ya. Pero obviamente este método tengo que volver a hacerlo en el TS, ¿no? Porque es diferente. Este recibe parámetro y el otro no recibía ningún parámetro. Entonces hago el método que sería onLogin 2, que reciba un formulario, y puedo imprimir aquí el formulario. Console.log, que sería variable local, form, y puedo imprimir lo que estoy enviando. Aquí también, para que sea más limpio, le puedo poner void para que no me corrija errores. Ya, con eso ya estaría. Ya, veamos primero qué hace esto. Es otro formulario, es lo mismo, pero no está con ngModel. Solo hemos asignado con una variable local desde la directiva ngForm. Y luego esa variable local form, sin la almohadilla, lo estamos enviando directamente a una función, ¿no? Ahora hago clic, veamos qué tiene. Tiene varias cosas, y dentro de eso está el formulario, ¿no? Formulario, controles, valor, etcétera. Tiene varias cosas, pero no está llegando a lo que queremos. Y aquí más, para que reconozca estos formularios, hay que darle un name a cada formulario. En este caso, al input text que va a ser el username, le puedo dar username, y al otro un name de password igual. Si no se conoce con esto, hay que darle ID más.
y tal vez con eso ya se conozca. Primero hagamos la prueba. Entonces puedo llenar aquí esto y esto. Doy clic en login 2, me envía los datos del formulario a través de la variable local. Ahora quiero buscar los valores que tiene mi formulario, tendrían que estar aquí adentro. Aún no tiene, veamos si enviándole el ID, le podemos mandar un ID con el mismo nombre. ID username y ID password. Veamos si se conoce eso. Escribo, doy clic a login y tengo que buscar en valores, ¿no? Valores, ya. Necesitamos algo más aquí. Nos falta el ng model. Tenemos que poner el ng model en cada caja que tengamos. Es suficiente con darle ng model, que es una directiva ng model, y no escribimos nada aquí. Este ng model solo va a agarrar todo lo que tiene la caja y le va a dar acceso. Entonces esto del ng form funciona con este ng model. Veamos esto y luego hacemos un repaso pequeño. A ver, imprimimos y en valores tiene que llegarme los valores. Ahora sí me llega los valores que quiero, ¿no? El password y el username. Esto de password y username está agarrando según el ID. A ver, veremos si lo borro. Primero quiero borrar el ID. Veamos qué agarra, con qué nombre va a agarrar esa variable. Es uno de los dos. No necesitamos el name y el ID al mismo tiempo. Es uno de los dos nada más. Ya, es el name. Entonces a cada caja de texto, a cada formulario select que tengamos, el name que le demos va a ser con el valor con el que el nombre del valor con el cual va a llegar. En este caso este input es el username. Yo le puedo dar el nombre username, otro nombre, y en este nombre me va a llegar el valor de esta caja de texto. Entonces solo es eso. Entonces hagamos la prueba de nuevo. Voy a lo que llega en el método, voy a valores y aquí están los valores, ¿no? Password y el username. Ya. Entonces esta es una forma más simple de también manejar formularios orientados a template. En caso que tengan 10 cajas de texto, 20 cajas de texto y no quieran escribir variable por variable como el primer ejemplo, esto sería más recomendable hacerlo. ¿Por qué? Porque solo si tienen en este caso 2 cajas de texto, solo tienen que poner a cada caja el ng model sin escribir nada más, ng model y el name nada más. Le dan un name y el ng model. Obviamente en el formulario que encierra todo esto tienen que declarar una variable local, y esta variable local ya va a tener acceso a todo lo que contiene esto. Entonces esta sería la segunda forma de formularios orientados a template que estamos viendo. Aquí me da los valores que quiero y no necesito más, ¿no? Puedo imprimir directamente esto porque llega en forms.value, ¿no? Llega directamente lo que quiero aquí en este atributo. Doy clic a login y ya tengo password y username. Cambio esto directamente, doy clic y password, username, ¿no? Ya tenemos más o menos dos formas de hacer formularios orientados al template. Uno sería muy fácil con variables nada más, y el otro es la misma forma pero usando variables locales, ¿no? En este caso para el formulario, una variable local, asigno ngForm, y para cada elemento HTML que esté dentro, en caso que hay que llenar un input, un select, hay que darle ngModel y darle un name nada más, y el valor llega automáticamente dentro de esta variable local nada más. Ya. ¿Qué más nos falta antes de acabar estos dos ejemplos que estamos haciendo para darles tiempo? El ngSubmit. El ngSubmit es un evento del módulo de formularios de Angular, que aquí, como ven, ya me lo sugiere automáticamente. Este ngSubject, como lo ven, es un output. Esto de output se va a enviar cuando se dé clic en un botón de tipo submit.
Por ejemplo, aquí no estamos haciendo nada de botones, no submit, solo estamos haciendo un clic y estamos agarrando la variable local. Pero si dentro del formulario, en este caso, ustedes pueden tener un botón, digamos, enviar, y es de tipo submit. Submit nos reset de otra cosa, ¿no? Para resetear todos los botones del estado original, todas las cajas. En este caso es tipo submit. Al dar clic en este botón enviar submit, automáticamente va a ejecutar este output y aquí podemos ejecutar cualquier función que nosotros queramos. Esto ya sería una forma de hacerlo todo en uno, ¿no? Sin esto, sin tener que crear un botón afuera. Y ya no utilizando un método click dentro del botón. Esto solo es un botón de tipo submit y al hacer clic en ese botón se va a lanzar un output en este ng submit, ¿no? Y ejecutamos aquí cualquier función que queramos. En este caso puedo ejecutar la misma función login 2. También le puedo enviar el mismo formulario, ¿no? Va a ser lo mismo. Ya, a ver, los refrescamos. Y aquí tenemos nuestro botón enviar. Este botón enviar, vuelvo a repetir, no tiene ningún clic, nada. Está dentro del formulario. Y si tengo un botón de tipo submit aquí, al dar clic va a enviar automáticamente a través de este output un evento y yo puedo ejecutar cualquier función, ¿no? En este caso estoy haciendo lo mismo y me va a imprimir. Me tiene que imprimir lo mismo, ¿no? Que mi otra función. Entonces, con esto terminamos lo de formularios orientados de template. Ahora voy a hacer un resumen. Después les doy tiempo para que implementen el ejemplo. Primero, a ver, ya. Primero hemos hecho un formulario bien simple, ¿no? Con dos variables, username y password. Le hemos enlazado las variables a través del ngModel. Y nada más, a través de esas variables podemos enviar al servidor a través de cualquier función, ¿no? Luego hemos hecho algo parecido, pero ya no enlazando con ngModel. Hemos enlazado con ngModel, pero no utilizando el contenedor banana, solo la directiva para hacer referencia a ese elemento HTML. Pero también hemos usado una variable local. Esta variable local está almacenando todo lo que el formulario contiene. Y dentro del formulario, a cada elemento que tengan que llenar, input, select, etc., se lo tiene que poner un nombre y darle la referencia con ngModel para que se pueda acceder a través del ngForm, ¿no? A todo lo que tiene dentro del formulario. Y hemos enviado una función, esa variable local, form, que ya va a contener las variables que acabamos de nombrar, se puede decir con name, ¿no? Y la tercera forma que hemos hecho sería sin usar este botón, utilizando directamente un botón de tipo submit y utilizando el output para el formulario, que es lo mismo que dar clic a esto, pero está dentro del formulario y no hay que hacer un método click, ¿no? Solo escuchamos el output y ejecutamos cualquier función. En este caso hemos ejecutado la misma función que teníamos para el segundo ejemplo. Esto lo voy a separar para que se note más claramente. Ya, esto sería el tercer ejemplo. Ya. Primero, el primer ejemplo está comentado. Voy a hacerlo más ordenado para que no nos perdamos. A ver. Esto era de antes, ¿no? Ejemplos de antes. Primer ejemplo sería esto. Segundo ejemplo es esto. Lo voy a ordenar mejor. Sería lo mismo, pero sin el ngSubmit. Y el tercero sería lo mismo, pero con ngSubmit, nada más. Entonces vamos a tener tres ejemplos. A ver, ejemplo 1. Ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Ya. A ver, tenemos que implementar solo un ejemplo.
Solo el tercer ejemplo lo voy a descomentar. Los otros dos ejemplos van a ser como para que lo vean nada más. Pero tenemos aquí ya tres formas de hacer el formulario del login que acabamos de hacer. Vuelvo a repetir. El primer ejemplo solo es enlazando las variables del TS. El segundo ya es haciendo referencia con una variable local al formulario. Y el tercero es lo mismo, haciendo una referencia con una variable local al formulario, pero utilizando el output en gsubmit nada más. Entonces esos tres tipos de ejemplos acabamos de hacer y estamos quedándonos con el último, ¿no? Podemos quedarnos con cualquiera, pero está bien que aprendan a hacer las tres formas que habría. Luego sobre esto vamos a hacer validaciones igual. Entonces con esto terminaría el ejemplo para que lo implementen cada uno de ustedes. También esto, para que quede claro esta parte. Hemos hecho navegación en Angular, pero no hemos visto la parte, es una parte pequeña, ¿no? Muy pequeña, que sería navegar dentro o desde el TS, navegar a través de un clic, pero dentro del TS. Generalmente primero hemos visto haciendo clic a un botón, por ejemplo, cualquier botón, pero a través de router link, si se acuerdan. A través de router link podemos navegar a cualquier vista, pero no hemos visto cómo podemos navegar desde el TS. Ahora veremos eso, porque es muy simple igual. Entonces, cuando yo doy clic en login, quiero navegar a la vista home o page, ¿no? Sería la vista page, como si ya estuviera logueado. Ya. Para hacer eso, es sencillo. Primero tengo que declarar una variable. Lo puedo declarar en el constructor que sea private. Lo puedo llamar router. Y este es de tipo router, con R mayúscula, ¿no? Router. Y esto lo va a importar Angular, como me dice aquí, lo va a importar este router del Angular router. Hago clic y ya está importado, ¿no? Router de router, Angular router. Y con esto voy a poder navegar, pero ejecutando dentro del TS, ¿no? Una función. Entonces al dar clic en login 2, quiero navegar al módulo de page. Entonces hago this.router, que sería mi variable, que está aquí. .navigate, y le digo dónde quiero navegar, nada más. Y lo puedo hacer de dos formas. A ver, primero lo haré directamente mandando una cadena. Le voy a decir quiero ir a page con slash. A ver, parece que hay un error aquí. Primero el servidor ya está levantado, no necesito levantar. Ya me marca un error. Entonces hay que mandarlo directamente dentro de corchetes. Lo mando dentro de corchetes. Espero que se refresque. Doy clic en login y no me navega nada. No me está navegando. Ah, no, era en enviar, ¿no? Hago clic en enviar y ahora sí me navega al módulo de page, pues ir a la vista principal de home. Entonces aquí la confusión porque tenemos dos botones, ¿no? Uno enviar y uno login. Uno tendríamos que comentar nada más para que no vea confusión. A ver, aquí tenemos un botón login, lo puedo comentar también. Con eso ya no hay confusión. Aquí lleno, hago clic en enviar y ya puedo navegar a la vista home, pero esta navegación se está haciendo a partir del TS, desde el TS. Esto igual lo van a usar mucho. No siempre navegamos con el router link, como estábamos haciendo aquí, con el router link. Podemos navegar también dentro del TS, podemos hacerlo mediante el router. Tenemos que declarar private, una variable y el router de Angular router, y con eso podemos navegar a través de la función navigate a cualquier lado. Es lo mismo, pero eso es desde el TS y el otro es en el HTML con router link a través de una directiva, ¿no? Eso para aclarar, es algo que hemos dejado pasar, pero no es nada complicado, porque ya hemos visto cómo es la navegación. Ya. Más adelante también vamos a avanzar, tenemos que completar una navegación, pero enviando parámetros en la ruta, ¿no? Pero lo vamos a hacer después, a medida que avancemos en el proyecto. Por ahora no necesitamos. Ya.
Entonces vamos a hacer un ejemplo en el módulo de home. En el HTML de home podemos hacer en esa parte. Lo más recomendable sería en admin, ¿no? Porque el administrador va a agregar los nuevos o las nuevas comidas, entonces el formulario iría en esta parte, sería lo mejor. Dentro de la vista de admin, en el componente de admin. Ya. Ya, primero un formulario de activo, como hemos visto, se controla desde el TS. Entonces primero aquí vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de formularios de activo. Voy a crear un elemento HTML input de tipo text y si recordamos, el formulario de activo se controla desde el TS. Entonces en el TS de admin, ejemplo, ya puedo navegar aquí, se va a refrescar y ya tendré que ver una caja, ¿no?, de texto. Ya. Le colocaré un botón más, un botón que diga enviar y nada más, que no tenga función por ahora, una caja y un botón de texto. Ahora lo que nos importa más en formularios de activos es el TS, se puede decir. Dentro del TS voy a definir una variable de tipo form control. Lo voy a hacer antes del constructor. Entonces le puedo decir aquí name control, que sea una caja que va a enviar el nombre. Entonces name control igual a new form control. Form control. Y con eso ya estoy definiendo una variable en el TS, pero esta variable ya es para formularios activos, ¿no? Porque ya estoy utilizando new form control. Ya, antes de pasar con esto, en formularios activos les recordaba que hay que importar un módulo específico, ¿no? En formularios orientados a template era el forms module, pero en formularios reactivos es el reactive module o reactive forms module. A ver, veamos cuál nos sugiere el WebStorm. Creo que es reactive forms module. Entonces este es el módulo que tengo que importar donde quiero usar formularios reactivos. Entonces al importar este módulo ya puedo usar formularios reactivos dentro del módulo de admin. Ya. Entonces defino primero en el HTML tengo un input y un botón, y en el TS tengo una variable que es un control de formulario, ¿no?, de formularios activos. Ahora en el HTML de admin tengo que asignar esta variable que me acabo de crear a través de una directiva específicamente para formularios activos, que sería form control name. Form control name, y aquí le asigno la variable que quiero asignar. En este caso, como es una variable del TS, tengo que asignarlo tengo que utilizar corchetes para que se conozca que es del TS, ¿no? Se llamaba name control. Con eso mi caja, mi input text, ya está asignado a esta variable. Ya puedo tener acceso a esa caja de texto a través de esta variable. Ya, aquí me está... Estos errores son otras cosas, me está pidiendo una form group, pero eso lo vamos a ver después. Primero esto. No sería form control name, sería form control nada más. Es por eso. El form control name lo vamos a ver enseguida. Entonces me declaro una variable de form control y a través de la directiva form control la asigno al input, a la caja de texto. Ya. Ahora, ¿cómo puedo saber cómo está agarrando el valor de la caja? ¿Cómo está agarrando esta variable? Voy a hacerme una función aquí un clic y le puedo poner on enviar. Y esta función me la tengo que crear en el TS. Y veo que tiene esta variable name control. Puedo imprimir console.log, imprimo valor, y esa variable se llama this.nameControl. Para ver el valor que tiene, en sí tiene muchas más opciones. Aquí vamos a imprimir primero el control entero, luego directamente el valor, ¿no? Value sería. Vamos a ver qué cosas tiene dentro de ese control.
Ya, entonces escribo aquí unas letras, hago clic en enviar. Primero me está imprimiendo los dos, ¿no? El segundo hace referencia directamente al valor de la caja de texto. Name control y valor, ¿no? Y el valor es correcto. Y el otro sería lo entero, ¿no? Que estamos imprimiendo. ¿Qué tiene ese control? Tiene muchas cosas. El engine, en sí, los formularios de activos se controlan desde el TS. Entonces, desde el TS se pueden controlar igual validaciones, se pueden escuchar cambios en tiempo real a través de suscripciones. Por ejemplo, para hacer un buscador inteligente o un autocompletado, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, aquí nos devuelve un evento, ¿no? Y nos podemos suscribir a este evento y hacer peticiones a través de eso. Se pueden hacer muchas cosas, pero aquí lo que nos importa es que se puede manejar desde el TS. Se pueden manejar desde el TS muchas cosas para nuestro formulario. En este caso solo nos importa ahora el valor, ¿no? El valor de la caja de texto. NameControl.value. Ya, este sería un ejemplo bien sencillo de formularios de activo. Solo a través de una directiva le asignamos una variable que es de tipo control de formulario a form control, y luego ya tenemos acceso con eso a través de esa variable, ¿no? Al valor que va a tener esa caja de texto. Este form control se lo puede utilizar para, en caso que tengas dos cajas de texto o tres, puede ser 5, no sé cuántos, pero en caso que tengas 10 cajas de texto o 20, no es muy recomendable usar este form control. Para formularios largos, en formularios activos, se debe usar otro tipo de cosas extras, se puede llamar, para manejar de golpe todos los formularios, todas las cajas de texto que tengas, las 20 cajas o las 30 cajas de texto que tengas adentro del formulario. Ahora hagamos ese ejemplo y luego con eso ya vamos a terminar formularios activos. Primero, este sería un ejemplo de formularios activos muy sencillo, con un solo control, pero ahora vamos a hacer un formulario más largo que tenga más controles y lo vamos a hacer de diferente manera. Ya. Para esto, para manejar más cajas de texto, se puede hacer un formulario más grande, tenemos que tener un grupo de formularios, se lo llama un grupo de formularios. En este caso, en el primer ejemplo, tenemos un control, ¿no? Un control de formulario, pero para este siguiente ejemplo vamos a tener un grupo de controles de formulario. En sí podemos tener 10 de estos. Podemos tener 10 de estos. Para este ejemplo solo tenemos uno. Pero si queremos tener 10, no podemos hacer esto. No podemos crear 10 o 20 formularios, control de formularios. Tenemos que hacerlo de otra forma más sencilla y más simple. Ya. Primero, para esto necesito definir una variable que sea que me diga que se va a manejar un grupo de controles, se puede decir. Entonces esa variable tiene que ser específica. Lo voy a llamar, en este caso vamos a crear un formulario para enviar al servidor, ¿no? Entonces lo voy a llamar product form, que me hace referencia al formulario de producto, ¿no? Y este formulario de producto va a agrupar varios controles, como se puede decir, como estos, ¿no? Como estos que acabamos de crear, como este que acabamos de crear. Entonces ese tipo de variable o de valores se llama form group. Aquí lo busco y lo voy a importar de Angular Forms, ¿no? Ya. Entonces esta variable que acabo de crearme de form group solo me dice que voy a tener un grupo de varios forms control. Pueden ser 10 o 20. Solo me dice eso. Voy a manejar un grupo de formularios de este tipo, pero pueden ser varios, ¿no? Nada más. Entonces primero hago eso. Luego también primero definamos nuestro HTML. Veremos cuántas cajas tiene. Este ejemplo simple lo voy a comentar. Era solo un ejemplo simple nada más. Lo voy a comentar tanto su TS como su HTML. Solo a manera de ver el ejemplo. Ahora empecemos de cero. Primero me hago una variable de un grupo de formulario. Ahora voy a escribir el HTML que va a tener este producto.
Eh, si recordamos, nuestro formulario de producto tiene, creo que tiene 4 atributos o 5. Ya, si vemos el backend, a ver, vamos a entrar un momento al backend de Firebase para ver nuestro, a pesar que lo tenemos en assets, ¿no? Assets, data, y aquí tenemos los parámetros que tenemos que enviar al servicio. En este caso, nuestro formulario tiene que tener descripción, imagen, owner ID, price y title. El owner ID no lo vamos a enviar a través de la caja, lo vamos a hacer de esta forma, pero hagamos el formulario de igual forma. Ya, entonces voy a tener aquí, lo voy a copiar aquí, lo voy a comentar para no olvidarme. Primero tendríamos que tener, ya tengamos 5 cajas, vamos a tener 5 cajas de texto. Un input, a ver, 2, 3, 4, 5. Y esto ya lo estamos alistando para mañana para poder utilizarlo para enviar a Firebase. Ya tenemos 5 cajas de texto, lo voy a meter dentro de un div, así lo puedo tener agrupado. Ya, primero es imagen, descripción, etcétera. Y entonces, para no confundirnos, el HTML con 5 cajas de texto, nuestro TS con una variable que nos indica que es un grupo de formulario. Ahora tenemos que asignar este grupo de formulario al HTML, y de igual forma se lo hace con una directiva especial de Angular que se llama form group. En este caso ya tenemos nuestra variable que se llama product form, ¿no? Entonces yo le digo en si este div tiene que ser un formulario de tipo form, y a través de la directiva le digo form group y le asigno mi variable, ¿no? Le digo mi variable se llama product form, y con esto ya me va a dar acceso a todo lo que tiene el formulario adentro. Eso va a ser la ventaja con el ejemplo sencillo que hicimos en el primer paso. A ver, aquí le voy a dar estilos para que esté en columna, en forma de columna. Flex direction y column. Con esto tiene que estar en forma de ordenado en columna. Ya. No sé, no está en forma, ahora sí está. Ya. Entonces primero me creo mi variable de grupo y le asigno al formulario, ¿no? Mi variable de grupo a la directiva form group. Ya, hasta ahí primero. Luego, ahora lo sencillo que lo que sigue es lo que nos va a facilitar cuando tengamos muchas cajas de texto dentro del formulario. Lo siguiente que tenemos que hacer es construir desde el TS nuestro formulario, se puede decir qué va a tener nuestro formulario o qué variables va a tener. Para esto también tenemos que tener una variable que va a construir ese formulario, que sería private. Le podemos poner cualquier nombre, pero tiene que ser de tipo for builder. A ver, nos va a sugerir. Y desde Angular Forms igual, ¿no? Generalmente esto se puede colocar con el mismo nombre, pero con minúscula en empezar nada más. Ya. Esto nos dice que va a ser una variable. Esta variable es un grupo de formularios de este tipo. Y esto nos va a ayudar a construir ese formulario nada más. Entonces vamos a utilizar esto ahora y vamos a decirle qué va a tener nuestro formulario. Ya. Esto no quiero que nos compliquemos aquí, no es tan... Lo voy a volver a repetir después. Entonces primero, recordemos que mi variable thisProductForm es una variable que es de formulario, es un grupo de formularios, ¿no? Y esto me va a permitir construir ese grupo de formularios, entonces tengo que usar esto. Esta variable va a contener un grupo de formularios y esto me permite construir ese grupo de formularios. Entonces debo usar eso, lo que me permite construir el grupo de formularios. Form Builder, y aquí le digo, va a construir un grupo de formularios group. Y aquí adentro ya le digo cuáles van a ser los campos del formulario. Entonces nosotros vamos a tener, si voy al HTML, tenemos
5 campos de formulario, ¿no? Puedo copiar esto, puedo pegarlo aquí y comentarlo, de manera de no olvidar. Ya. Entonces aquí le digo que construya un grupo de formularios y me le asigna esta variable que es un grupo de formularios, ¿no? Del tipo de grupo de formularios. Nada más. Y entonces mi primera variable, ¿qué se va a llamar? Se va a llamar description. Puedo copiar directamente esto. Description, y aquí le puedo dar el valor inicial. Le puedo poner cualquier texto y ese va a ser el valor inicial que va a aparecer en la caja de texto. De inicio lo puedo poner vacío o nulo también, ¿no? Después la siguiente variable sería la misma imagen, la URL de la imagen. Podemos darle, no pueden ser siempre los mismos nombres, podemos darle cualquier nombre aquí. Nosotros estamos dando los mismos nombres porque es más conveniente. Cuando enviemos el formulario al backend es lo más conveniente, porque no vamos a tener que reescribir nuestras variables para enviar al backend. Entonces lo más conveniente sería darle el mismo nombre, ¿no? Imagen, URL de la imagen, luego tenemos owner ID, que es de tipo number, ¿no? Lo podemos poner espacio o número 0 también le podemos dar. Todos en blanco lo vamos a dejar. Price igual de tipo vacío, y el title, ¿no? Title y vacío, nada más. Con esto lo puedo borrar esto. Con esto ya tengo definido desde el TS, como les decía, formularios de activos se definen desde el TS, se controlan desde el TS. Ya estoy definiendo qué va a tener mi formulario. Entonces formularios de activos es de esta forma, desde el TS hay que controlarlo ya. En este caso, primero mi variable que me dice que va a ser un grupo, y con esto inyectando mediante el constructor, construyo mediante este módulo, se puede decir, o esta clase FormBuilder, construyo mi formulario con el FormBuilder y lo asigno a mi variable que me dice que va a tener un grupo, ¿no? Con esto ya está casi acabado nuestro formulario. Con esto ya sé que mi formulario tiene description, imagen, URL, tiene los mismos nombres. Ahora me toca asignarlo a cada input, eso. ¿Cómo lo asigno a cada input? Ahora vamos a utilizar el form control name aquí. Form control name. Y aquí le digo, este control, ¿qué nombre tiene? Y son estos nombres, ¿no?, que acabamos de hacer aquí. Description, son los mismos. Entonces yo lo puedo colocar aquí, como no es una variable TS, a esta directiva directo el nombre. En este caso, el primero se llama description, ¿no? Description. El segundo se llama imagen, URL, etc. Entonces el primero se llama description. En sí, con esto estoy asignando lo que me he creado en el grupo de formulario. Cada form control que me he creado aquí adentro, a cada HTML, ¿no? Podemos darle en cualquier orden. No siempre el description va a ser el primero, puedo darle description al último, etcétera. Entonces aquí el orden no importa, yo le voy a dar cualquier orden, pero tengo que utilizar los nombres que tengo aquí. Si coloco un nombre que no esté aquí, me va a dar error en la consola. A ver, por ejemplo, coloco esto, veremos si nos da error. Que se refresque, me tendría que decir que está buscando el control con el nombre description tantos, pero no lo encuentra. Entonces hay que darle los nombres que existen, que acabamos de definir aquí, que serían los mismos, ¿no? Imagen, URL, owner, price, a ver, description, imagen, owner ID, price y title, ¿no? Si nos damos de cuenta, esto igual puede tener una entrada dinámica a través de corchetes, pero eso es en el caso cuando quieren hacer su formulario sea muy dinámico, ¿no? Podemos darle a través de entrada un TS, una variable TS. Si accedemos a esta variable de formulario de producto, ya tenemos acceso a todos estos y ya vamos a tener acceso a todo lo que se va a llenar. Y podemos hacerlo con el mismo botón que estamos haciendo antes de enviar. Podemos sacar este botón como a manera de otro ejemplo, el ejemplo 2. Otra función sería enviar 2, o enviar 2, puede ser. Y este enviar 2 solo tiene que imprimir este product form, y dentro de ese product form automáticamente ya tenemos acceso a todo esto.
Entonces dentro de la función imprimo product form. Este sería con form group, podemos ponerlo con grupo de formulario. Y también imprimimos el product form.value. Dentro de este ya va a tener todo lo que tiene el HTML, ¿no? A todo lo que hemos hecho referencia. Aquí puedo darles diferentes. Y al hacer clic en enviar, esto ya contiene todo lo que hemos definido en nuestro formulario. Con esto ya hemos acabado el ejemplo. El tiempo ha pasado volando, nos falta hacer validaciones. Este sería el último ejemplo que vamos a hacer hoy. Les voy a dar tiempo hasta el final de la clase para que lo implementen de igual forma. Ya, antes de hacer un repaso de lo que hemos hecho, lo voy a dividir igual en el HTML. Primero este sería el ejemplo 1, el primero que hemos hecho, muy sencillo. Ejemplo 1. Y este sería el ejemplo 2, ¿no? Ya. A ver, tenemos dos funciones. Aquí lo puedo poner void, igual, no importa. Para que sea más limpio. Ya. Primero en el ejemplo 1 hemos hecho solo un control específico, se puede decir. Hemos creado un control específico para una sola caja de texto. Y lo hemos enlazado a través de la directiva form control. Y al hacer clic en enviar hemos impreso a través de esa variable qué valor tiene esa caja, ¿no? Bien simple, a través de un name control, un form control, y asignando hemos impreso. Pero el segundo ejemplo es para formularios más largos, como el que estamos haciendo ahora. Primero hemos creado una variable que me diga que va a ser un grupo de formulario. Luego hemos creado el formulario a través del form builder. Como se ve en esta parte, a través del form builder group le hemos dicho qué variables va a tener este formulario. Aquí le decimos, aquí hemos armado ya el formulario. En formularios activos, vuelvo a repetir, se lo arma desde el TS. Por eso se lo hace de esta forma. Aquí le digo qué va a tener el formulario y según eso va a trabajar. Entonces armo el formulario con el form builder, lo asigno a mi variable de tipo grupo. Ahora esta variable de tipo grupo en el HTML lo tengo que asignar igual a través de la directiva form group. Luego adentro de este form group le doy los nombres de controles que tengo, que serían estos que he creado, a dónde pertenece, ¿no? El orden no importa, puedes darle este description al último, etcétera, pero tienes que darle el nombre correcto según lo que has creado aquí. Y con eso terminaría el ejemplo. Todo está dentro de este product form. Al hacer clic en el botón enviar, en la función enviar 2, hemos impreso ese formulario product form y value, y hemos obtenido todo lo que el formulario tiene, ¿no? Todo lo que se está llenando. Imprimo y obtengo todo lo que el formulario tiene. Esto ya sería el segundo ejemplo de formularios activos que hemos hecho hoy.